Y ahora sí, le quiero contar que antes de irnos a la pausa comercial, les anticipa un poco que íbamos a hablar de un tema que muchas veces desconocemos, que no sabemos si es alguna causa, alguna enfermedad o alguna secuela que nos podría haber quedado. Hablemos un poco de la serostomía. ¿Usted sabe lo que significa? O boca seca. En el día de hoy estamos con la directora de Clínica Croacia, Patricia Almendras, que nos contará y hablaremos un poco de este tema. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, esta mañana bastante agradable, ya Sí. prácticamente a días de terminar el año. Sí, sí. Oye, qué lindo está el set. Felicitaciones. Muchas gracias. Está Acá el todo muy único que bonito. los créditos es a Teddy Enríquez Producciones. Sí, sí, muy bonito. ¿Y Felicidades. a quién más le ayudó? No, pero ¿quién lo hizo? Juanito y Pablo. Ya, muy bien. No, hombre, este árbol, Oye, qué lindo, sí. tengo que decir yo que es, no sé si en todas las casas, pero por lo menos en esta casa el hombre hizo el árbol. Ah, muy bien, muy bien. Acá planchan, limpian, barren, todo, pero el árbol y la decoración de esta Navidad no hubo manos de mujeres, solamente de hombres. Sí, no, pero Felicitaciones al equipo. está muy bonito. Medio desarmado, pero Bien, está. bien. Como árbol de hombre, bien desarmado. Mira, hoy día vamos a hablar de un tema que a lo mejor es un poco desconocido, pero en realidad se sufre medio como en silencio. Vamos a hablar de la serostomía, que no es lo mismo que decir boca seca. Eso fue una aclaración que me hizo una colega patóloga. Ah, qué bueno. Gracias, Javiera Deichler, por aclararme un poco más el concepto para poder explicárselo un poquito más a los amigos. La serostomía en sí es un problema donde las glándulas salivales, en realidad las glándulas que secretan la saliva dentro de la boca, disminuyen su producción por alguna causa. Y en sí, la boca seca es una sensación subjetiva que sienten las personas cuando tienen dificultad en realidad para tragar, para morder, para hacer su función, porque la boca la sienten como seca, y eso es una sensación bastante desagradable, pero bien subjetiva. Y no necesariamente depende de que tenga o no serostomía. Hay gente con serostomía, es decir, con disminución de la función de las glándulas salivales, a veces no sienten esta sensación, aunque otras sí. Eso es lo primero que quería comentarles. La serostomía en realidad es la disminución del flujo salival, porque hay una malfunción de las glándulas salivales. Las glándulas salivales en realidad son glándulas que nos están humectando la boca, los tejidos blandos de nuestra cavidad bucal. Tenemos tres grandes glándulas. Nosotros tenemos una grande que se llama parótida, otra que se llama submaxilar y otra que se llama sublingual. Son pares de glándulas en realidad que son sumamente importantes para la función que nosotros ejercemos con nuestra boca. El hablar, el comer, la fonación. Todo esto, mientras más lubricada tenemos nuestra boca, se hace mucho más agradable. Cuando esto disminuye, la verdad es que se pone desagradable la cosa. Y la sequedad bucal en sí es la sensación subjetiva de falta de humectación de la boca. ¿Ya? Eso quería como aclararle un poquitito, gracias Javi. Vamos a seguir avanzando para que vamos viendo. Los tipos de serostomía, vamos a hablar un poquitito por qué pasa esto. Hay tipos, uno que es reversible y el otro que es irreversible. Estábamos conversando recién con la Paola fuera de cámara y le comentaba ella en realidad que hay tipos que son reversibles, es decir, la glándula salival disminuye un poco su función por algunas causas. Es decir, hay actividad glandular, pero esta es media pobre. ¿Por qué? Porque a veces uno toma medicamentos que disminuyen el flujo, ¿ya? Por ejemplo, quimioterapéuticos, hay hábitos de vida en realidad que tienen que ver con el tabaco, con el alcohol, eso tiene que ver con la calidad de vida, algunas enfermedades crónicas en realidad que también van haciendo que esto vaya disminuyendo, la edad también a veces va haciendo, más que no es que nos pongamos más viejos y tengamos menos disminución, No se sino cuenta que bueno, la gente de la tercera edad o los más avanzados, los más abuelitos, como que al hablar también se les seca la boca, como tiene, se escucha un poco esa sensación de la lengua con el paladar, que la lubricación hace que nosotros evitemos ese sonido. Justamente, entonces muchas veces la edad uno tiende a pensar que se empieza a producir una disminución, muchas veces por las enfermedades propias de la edad. Creo que, para que tengan una idea, en realidad, entre los 18 y los 30 años hay dos personas que tienen la sensación ya de sequedad bucal. ¿Ya? De los 40, más o menos avanzamos a casi a 4 personas, estamos hablando del 40%, y sobre los 50 años, sí, es común. Es común, pero lo que pasa es que la gente como que se acostumbra un poco, sabe que hay un cierto grado de malestar y no sabe mucho por qué, y se da por este tipo de cosas. Entonces, pero fíjate que sobre el 50%, o sea, de las personas más o menos sobre los 50 años ya empezamos a tener, a veces hay un tema de que es más difícil, se hace un poco más desagradable. Pero tenemos que ver si eso es reversible o no. Ya. Cuando es ¿La reversible, quimioterapia en el caso de personas que han tenido cáncer? Sí, eso es importante, fíjate, comentarte que
Hay, como te decía, hay tipos que son reversibles, que podemos nosotros estimular esas glándulas para que produzcan saliva de nuevo. Y hay veces en que eso es irreversible, lamentablemente, y eso es muy desagradable. Y ese es un tema en realidad dentro de la parte odontológica y dentro de la medicina en sí. Cuando las glándulas no producen saliva, la verdad es que se produce un problema bastante complejo. Eso se produce en realidad en algunas enfermedades autoinmunes. Autoinmunes significa que en realidad nuestro propio cuerpo como que no nos reconoce y empieza a atacarnos, específicamente en un síndrome especial que se llama síndrome de Sjögren, donde las glándulas salivales, las glándulas lagrimales y a veces otras glándulas del cuerpo se comprometen y se destruyen, por lo tanto no hay secreción. Y se producen problemas bastante complejos porque cuando no hay lubricación, la verdad es que nuestra vida se nos hace bastante ingrata. Me refiero en realidad a secreciones vaginales, a secreciones lagrimales, a las secreciones bucales. Entonces, estas son condiciones especiales en realidad donde la calidad de vida disminuye mucho en esos pacientes en realidad afectados por enfermedades autoinmunes. Y en los otros son los pacientes en realidad que después de radiaciones por cánceres en cabeza y cuello, también se produce una destrucción definitiva de las glándulas salivales. Y eso implica en realidad también un desmedro en la calidad de vida porque las glándulas salivales al no generar en ese caso solamente las glándulas salivales. Las glándulas salivales y las zonas en realidad también a veces las glándulas de secreción de lágrimas. Yo conozco un caso que he visto que después de una radiación, en especial en la parte cabeza-cuello, tomando mucha agua, sienten esta sensación de que al parecer falta de lubricación de la parte bucal te genera tomar agua. Sí, eso es una de las cosas que uno hace en realidad para evitar este tipo de problemas. En realidad se sugiere que la persona esté tomando de forma constante agua o que se pueda usar algunos elementos especiales para humectar la boca. Hay elementos especiales que vamos a verlo en un ratito más para que ayuden a la calidad de vida de todos estos pacientes. Si pudiéramos avanzar ahora, vamos a... Pero qué bueno que hay reversible e irreversible para conocer características. O sea, esto acuérdense, en sí la serostomía como tal o la ceguera bucal no es una enfermedad, sino que es una condición. Ya es una condición, no es una enfermedad, es decir, uno llega a esto por alguna causa y tenemos características clínicas de esto. En realidad la disminución de la saliva hace que los tejidos blandos de la boca se irriten con mayor fuerza. O sea, tengamos más enrojecimiento, hay presencia de grietas, en realidad todas estas heridas pequeñas que empiezan a producirse dentro de la boca hace que la boca sea más susceptible al ataque de las bacterias que siguen viviendo en la boca y al estar seca la boca en realidad se produce una mayor proliferación. Los tejidos blandos se generan mucositis. Mucositis son todas las inflamaciones de los tejidos blandos, es decir, de las mucosas, ¿ya? Las aftas, los herpes a veces, las fisuras que empiezan a ocurrir, qué sé yo, hay gingivitis, hay úlceras, hay candidiasis. Candidiasis es la infección por hongos, ¿ya? Que se da bastante a las personas que no tienen saliva. Uno ¿ya? Pensaría que el hongo saldría en un lugar mucho más húmedo. Sí, pero se da porque se produce un crecimiento mayor de la saliva es nuestro flujo de limpieza bucal. Sí, es un flujo de limpieza, un flujo de lubricación, un flujo de protección. ¿Ya? Las queilitis también, que son estas, la gente le llama boqueras en realidad, también se producen mucho cuando hay disminución de la salivación, también hay halitosis. Acuérdense que cuando hablamos de halitosis la vez anterior conversamos de que había que tener mucha lubricación dentro de la boca para también evitarla, ¿ya? Porque mientras más hidratada, más humectada está nuestra boca, menos cantidad de bacterias porque hay mayor cantidad de arrastre, etc. Tenemos también a veces faringitis, laringitis, producto de la disminución de la humectación. Y del esfuerzo que uno debe hacer. Y eso a veces, fíjate que se va hacia abajo al tubo digestivo, hay dispepsia, hay estreñimiento, a veces hay más gastritis. Sí. Entonces, y en los tejidos duros también genera problemas el no tener saliva. Nos genera más caries. Acuérdense que la saliva es un tampón, es decir, actúa como un regulador en realidad de la placa bacteriana que está en esa zona. Nos ayuda a mantener el pH en la boca de forma normal y nos ayuda a arrastrar, lo que tú nos comentabas recién, todas las bacterias. Y ayuda también a generar la sensibilidad dental, ¿ya? En pacientes con sensación de boca seca, no necesariamente con serostomía, y son portadores de prótesis dentales, en realidad como la prótesis empieza como a moverse y no hay esa lubricación que existe por la humectación, empiezan a erosionarse por el uso de prótesis y se hacen heridas. Entonces, es una cosa complicada y es molesta. Entonces, es importante saber qué poder hacer, qué hacemos ante una situación y que no es normal que yo empiece a sentir no es normal, no es normal. Entonces, si no es normal y te empiezas a sentir incómoda y empieza eso en realidad a afectar tu calidad de vida, hay que ver algunas cosas que podemos hacer.
Y que a lo mejor es más común de lo que pensamos en estas Sí, tres es bastante común, características. es bastante común. Por ejemplo, hablábamos recién que los comunicadores como tú, la gente que trabaja en radio, los que están hablando de forma permanente, a veces sienten la sensación de sequedad bucal por una cosa de trabajo. Hay que saber distinguir. Sí, hay que saber cuando distinguir. me está pasando, por ¿Cuándo qué me te está está pasando y por qué te está pasando? Porque podría ser un tema laboral, como también podría ser un tema que tiene que ver con otras características. Vamos entonces a Vamos imagen. a la segunda imagen para que podamos ir viendo. El diagnóstico en Ya. realidad se basa en la historia clínica. Es decir, empezamos a conversar porque a veces la gente te va a preguntar y me dice, ¿sabes qué? Justamente ayer yo tuve un paciente que me fue a preguntar por eso y me llamó la atención y le digo, oye, mañana voy a hablar de lo mismo. Justo. Porque además de eso me manifestó otra cosa. Me dice, a mí me arde la boca. Tengo la lengua que me arde, siento que me arde. Muy Se llama, irritada. sí, es un síndrome especial que se llama la lengua urente o lengua que, como que pica. Y tiene que ver también con el tema de la disminución del flujo salival, en parte, porque es varias cosas, y como es una cosa de tipo subjetivo, uno tiene que creerle al paciente y tratar de ayudarlo y de ver Sí, o qué sea, esto podemos te hacer. genera una incomodidad para comer, Claro, para genera, claro, entonces, los gustos. claro, si eso es así, uno tiene que, en estos casos, cuando hay disminución de la saliva, aconsejarle a su paciente en realidad que no coma comida picante, que evite las cosas ácidas, que evite las cosas muy azucaradas, etc. El diagnóstico en sí se basa en las historias clínicas, el examen intrayectoral, la cielometría es la medición en realidad de la cantidad de saliva. Normalmente la cantidad de saliva son como entre 0,5 a 4 ml en una cantidad de tiempo. Y además ver una biopsia si uno está sospechando que en realidad está teniendo problemas a nivel de alguna de las glándulas. Pero por regla general este es un cuadro enorme, es un cuadro clínico que empieza a buscar antecedentes médicos en realidad. También a veces se usa ultrasonido, resonancias o TACs también, que son las tomografías axiales. Pero eso es cuando ya queremos buscar algo un poco más allá. O sea, podemos pensar en una biopsia en el caso de cuando estamos viendo algún tipo, ya lo hemos pasado en los otros programas, cuando vemos a lo mejor algún cáncer a la encía, cuando veíamos algunos hongos, algunas manchas que eran como Claro, sospechosas. sí. Ahí tenemos que ver en realidad, porque puede haber una destrucción importante de los parénquimas de estas glándulas cuando hay un cáncer o hay alguna otra cosa. Pero eso es parte ya de una investigación que uno hace un poco más allá y también ahí entra la parte médica. Vamos entonces a la Vamos a siguiente ver la imagen. otra. El tratamiento que es acá. Esto yo creo que es importante sí. muchas veces nuestros amigos en la casa, a lo mejor lápiz y papel, porque uno va a acudir a la especialista. Claro. Y no dejarlo pasar. Me da la impresión de donde no duele, Claro, no. es incómodo y molesto, Claro, pero debe tener sus niveles. Sí, tiene molestia, entonces la verdad es que es difícil que uno llegue a un paciente que, como te digo, es poco frecuente que uno le diga, ¿sabes que vengo? Porque como que me duele, como que se me traga Va a la llegar lengua. porque la caries Claro. se me carió, pero aparte va a decir, Claro. ¿sabes qué? Hace un tiempo tengo la boca un poco Claro, seca. entonces, pero eso no lo ve clínicamente en realidad. Ya. Cuando estás mirando, se ve las mucosas como irritadas, o a lo mejor medias enrojecidas, o a veces blanquecinas. Hay cosas Se en puede realidad que uno ve. diagnosticar. Sí, uno la puede diagnosticar. El tratamiento tiene que ver primero que nada con el control, lo que siempre estamos diciendo, el control odontológico frecuente. Importante el control de las enfermedades sistémicas. ¿Cuáles son las enfermedades sistémicas? Realmente tienen que ver con las enfermedades degenerativas que van apareciendo con la edad. Una de las más importantes en realidad siempre es la diabetes. Ya, ¿la diabetes podría La producir diabetes, sequedad? sí, la diabetes produce. ¿Por qué? Porque empieza a producirse un deterioro en realidad en diferentes sistemas y en sí empiezan a producirse este tipo de problemas. El control de las enfermedades sistémicas en realidad y las enfermedades en realidad de tipo autoinmunes, hay muchas. También la estimulación de la actividad glandular. ¿Existe algún ejercicio para poder producir más existe. saliva? Por ejemplo, hay cosas de tipo mecánico. Por ejemplo, un ¿Ya? ejercicio es masticar chicle especial, Cierto. chicle sin azúcar. Pero chicle sin azúcar. Sí, siempre sin azúcar. Pero los niñitos, ahora que hablamos de saliva, los niñitos que son buenos para tirar saliva. Claro, eso es lo diferente Este es el a esto. extremo. Esto se llama cialorrea. Ya. Algún día vamos a hablar de eso sí, también también. vamos a hablar de eso, vamos a hablar cuando hablemos de, por ejemplo, vamos a dedicar un día hacia al estudio de los niños pequeños, que es lo que les Ay, pasa, que mamás que etcétera. están, pero que no Sí, es que tan que no. pequeños, sino que incluso hasta como Sí, los sí. 5 años que siguen haciendo burbujitas con Sí, la sí. boca y para un lado y para otro. Claro, sí, eso tiene que ver, eso es la cialorrea, es todo lo diferente en realidad A lo que está pasando a acá. lo que está pasando acá. Hay cosas de tipo mecánico, en realidad es hacer ejercicio, justamente uno es hacer morder de manera pausada, generalmente químicos en realidad, ¿qué yo me refiero con químicos? Es decir,
dar, por ejemplo, alimentos ácidos, un poquito porque... Como estos quiebres. Claro, estos quiebres así como típico cuando uno se imagina o piensa en un limón, te empieza a producir la sensación de secreción ¿Cómo actúa salival. la psicología? Claro, con el lado entonces gustativo? esa parte tenemos ahí. A nivel químico también hay veces en que se dan medicamentos para producir estimulación, pero los medicamentos a veces tienen más consecuencias negativas que positivas en relación a esto. Y hay que evaluar en realidad si esto se está produciendo a nivel sistémico local. A nivel sistémico, como te digo, a tomar medicamentos, o a nivel local, agregando, tomando agua, el uso de los agentes humectantes o la salida artificial. En el caso en realidad de los pacientes que no tienen producción de saliva, tienen que usar este tipo de O sea, sí o sí, pero sí, la sí o sí. betaína... Hay betaína, hay xilitol, alantoína, aloe vera. Todas esas son unas mezclas especiales de los componentes en realidad de la saliva artificial. Los pacientes en realidad que tienen síndrome de Sjögren, que tienen a veces lupus complicados, que tienen algunas enfermedades autoinmunes de grandes nombres extraños en realidad que ahora en este momento no las vamos a tocar, es importante en realidad que se cuiden en todas las instancias en realidad. Las secreciones son sumamente importantes y la calidad de vida disminuye mucho cuando uno no tenemos secreciones. Entonces, pero existen en realidad paliativos, ya hay grupos de ayuda para poder vivir con esta condición, porque es una condición que no es grata, ¿ya? Imagínense que cuando duerme, me imagino, hay Sí. personas que tienen problemas al roncar o al dormir y si Y ahí, una y ahí persona se complica mucho más que porque duerme con la se- boca abre abierta, con la a lo boca abierta mejor, y ya tiene muy poca salivación, o no produce tiene mucho más. como de ahogo incluso. Claro, claro, porque acuérdense que las mucosas tienden a colapsarse y a pegarse cuando no están Es muy hidratadas. desagradable. Muy Uno desagradable. solo había tenido una oportunidad después de una operación de sentir esta sensación de sequedad en la boca y no poder ni siquiera tragar. Fíjate que tú tomaste un buen punto, hablaste después de una operación. Hay mucha medicación que produce disminución del flujo salival. En estos tiempos, en realidad, donde el estrés, la depresión está muy presente, eso también produce una disminución del flujo y una sensación de sequedad de la boca. El uso de los antidepresivos, el uso de los antihistamínicos, de los ansiolíticos, va a producir una disminución del flujo salival. Y eso también tienen que saberlo, que es parte en realidad del uso de esos medicamentos. Claro, Por lo tanto, que no se ponga más ansioso que la no se ponga persona más ansioso porque por tiene eso, alguna enfermedad. porque en realidad es una consecuencia de los medicamentos que está tomando. Hay muchos medicamentos en realidad, se describen como casi cerca de 400 medicamentos que tienen que producir producen un poquito este ya. problema en realidad. Entonces, O sea, que es por mientras que toma el medicamento. Es mientras se toma el medicamento. Entonces, si es posible en realidad relajarse, tener una vida como más tranquila, eso va a ser también, nos va a ayudar a que esa sensación de sequedad bucal también nos disminuya. Pero si tenemos alguna complicación en realidad, una cerestomía real, ya sea reversible o irreversible, sabemos que en realidad podemos ayudarnos con nuestro médico dentista, donde vamos a poder en realidad enseñarle algunas técnicas o bien ofrecerle lo que la farmacia le ofrece ahora. Es decir, actualmente los pacientes en realidad, o las personas que están expuestas en realidad, como estábamos hablando recién, de tipo laboral, Ya. hay que estar hablando siempre, es bueno que tengan su jarro con agua. Yo siempre te veo a ti con tu jarro mi de café, té, mi con tu tecito. té, Siempre etcétera. con mi tecito. Yo Sí, soy... eso es muy bueno porque en realidad vas a estar ayudándote en la aumentación de tu boca. Así que por ese lado es como bien interesante. Ya hemos terminado, nos queda una Sí. imagen más. La higiene oral frecuente, uso de los agentes fluorados, todo eso es para proteger en realidad los dientes, porque acuérdense que cuando estamos ante una situación de esta naturaleza, dijimos que íbamos a producir problemas en los tejidos blandos y en los tejidos duros. Entonces, tenemos de todo tipo de posibilidades de poder ayudarnos con este problema en realidad que es un desagrado, la verdad, y que es un tanto desconocido. Quiero preguntar algo antes de terminar. Dígame. Uno puede comer chicle, es sano comer chicle. Hablamos que en este caso el chicle a lo mejor Sí, le podría ayuda. ayudar. Pero ¿qué pasa al chicle en general? ¿Se Mira. puede comer chicle? Algunos dicen que no, otros que Mira, sí. la verdad es ¿Cuál que yo creo que tú puedes hacer de todo siempre tiene que tener una medida, ¿ya? Es bueno en este caso, por ejemplo, porque se produce una estimulación de verdad de las glándulas salivales. Cuando uno masca muchos chicles en forma muy seguida no es bueno. ¿Por qué? Porque estás estimulando en realidad la producción salival de manera innecesaria. Me refiero a qué cosa. Cuando tú empiezas a tragar y a tragar y a tragar, estás preparando también tu estómago para que va a recibir comida y no recibe. Y además estás manteniendo tus dientes en contacto de manera
anómala, digámoslo así, porque tú no estás comiendo, no estás nutriéndote en ese momento y estás manteniendo los dientes en un contacto permanente que probablemente vas a ayudar a generar, ¿cómo se llama?, un mayor contacto en los dientes cuando no es necesario en realidad. Nosotros estamos programados en realidad para tener nuestros dientes en contacto en los momentos de tragar saliva. Y si tú estás en realidad provocando por medio del chicle una gran devolución de saliva, estás traga y traga y traga, estás deglutiendo aire, estás manteniendo en realidad en constante funcionamiento los grandes músculos masticadores y que a la larga te va a provocar una fatiga muscular porque los estás haciendo trabajar de más. Puede ser que por eso la gente que come mucho chicle le duele la cabeza Por y la supuesto, mandíbula, sí, tiene porque, una relación. Sí, esa es la relación en realidad. Por eso que en estos casos específicos nosotros estamos estimulando la producción de saliva porque la producción de saliva está pobre, pero en los otros casos no. Si comes chicle, sea esporádicamente, Claro, no que sea se puede. tan habitual. O sea, tú puedes hacer de todo en realidad en la vida, siempre teniendo, como hay un cantante que dice, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Así que por ahí yo creo que va. Queremos agradecerle como siempre, Patricia, dirección, Gracias, por favor, y horarios de la Clínica Croacia. Sarmiento 1053, lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el sábado desde las 10 hasta las 6. Les esperamos, cualquier duda que tengan. La verdad que es interesante siempre estos temas y podemos ir aprendiendo, que es lo bueno. ¿Y por qué no? Para esta Navidad también pensar en un regalo, como una limpieza bucal, hay gift card, como incluso blanqueamientos o incluso intervenciones un poco más allá, que a veces los regalos más prácticos son los que más uno recuerda. Así que los invitamos también a conocer a Clínica Croacia, que no solamente eso, también tiene el lado estético y de belleza en el lado bucal y también todo lo que se dedica en el área odontológica. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Paola. Ya saben, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos a su matinal. You know what you gotta do tonight.